grito o algunos sonidos que de golpe no permiten que se escuche la participación del facilitador. Entonces, bueno, vamos a poner los micrófonos en mute. Bueno, muy buenas noches. De verdad que para mí es un inmenso honor poder compartir con ustedes. Ojalá puedan disfrutar de este seminario, por lo menos la mitad de lo que yo disfruté preparándolo, porque me actualicé, porque están ocurriendo cosas que uno quisiera compartir. Y además, este es el momento propicio para que se den este tipo de situaciones que desde la ciencia más clásica, desde una visión más reduccionista, pues se consideran paranormales. Pero en el momento que uno empiece a conectarse y a abrir los ojos y ver las señales, veremos que son más normales de lo que uno se espera. En esta situación que nos toca vivir, en este momento cuando nos hayamos atravesados como humanidad, frente o estamos presenciando la caída estrepitosa de los referentes, de las certezas, cuando las autoridades externas o las autoridades que nosotros siempre consideramos que nos van a ofrecer respuesta, no la tienen, cuando lo que predomina en este momento es el silencio y la incertidumbre, y navegamos envueltos en una niebla que nos impide vislumbrar tanto el tránsito como el destino, estimo preciso recurrir a instrumentos que no solo resultan de gran valor para orientarnos asertivamente en medio de esta incertidumbre que nos habita, sino además nos ofrecen la posibilidad de encontrar un sentido profundo que nos ancla significativamente a nuestras vidas para conducirnos más crecidos, atravesando la razón utilitaria dada por la oscuridad, para situarnos en la orilla que está más allá de la catástrofe. Porque es justamente durante los momentos de transición y de grandes crisis como los presentes que el inconsciente está más pronto a traer encuentros que afectan nuestra vida de un nivel simbólico. Cabe destacar, y lo voy a ir explicando y desglosando, lo que es la sincronicidad, que son estas coincidencias significativas que no tienen causa conocida y que tienden a ocurrir con mayor frecuencia en periodos de gran intensidad emocional y de transformación, cuando ocurren cambios radicales en nuestros sistemas de creencias, en nuestras visiones del mundo, durante los duelos como los que estamos viviendo. O sea, este es el momento idóneo para que ocurran estas coincidencias significativas, para recibir un mensaje que viene desde nuestra interioridad, para que nos susurran los daimones. No puedo leerles, pero espero que ustedes lo vean en la pantalla, la mía está cortada, de esta frase que coloqué de Jung, de la necesidad y de la importancia de vivir el mundo con su misterio, de abrazar lo enigmático, y no todo lo que nosotros vivimos tiene una explicación desde nuestro marco del saber actual, digamos. Yo no sé si algún día la tendrá, espero que nunca logremos develar el misterio, porque eso es lo que justamente nos hace la vida más rica. Me recuerdo un poema de Galiano, voy a tratar de traer las imágenes, ahora me vino a la mente, que decía que cuando nació un niño, el día de su bautismo, le hicieron varios regalos. Un regalo fue una flor para que aprenda a amar la tierra, otro fue un participante. Un caracol, por favor apaguen los micrófonos, un caracol para que aprenda a amar el mar, un pájaro, un pájaro enjaulado para que abra y le dé la libertad, para que aprenda a amar el aire. Entonces le fueron dando una vela para que aprenda a amar el fuego, y le dieron al niño como obsequio una botellita cerrada
para que le digan, nunca, nunca la abras para que aprendas a amar el misterio. Y yo creo que ese misterio es lo que nos hace la vida, pues, nos ofrece mucho más dimensiones y más profundidades. Lo que yo sí quisiera, es decir, es leerle unas palabras muy breves del prólogo de Jung, del libro sobre las sincronicidades, que yo creo que es muy válido para el tema que vamos a tratar hoy. En el prólogo, Jung escribe: solicito a mis lectores, y yo pongo a los participantes, una mente más abierta y una voluntad más allá de lo común. Se impulsa al participante a no solo aventurarse por regiones de la experiencia humana oscura, dudosas y sembradas de prejuicios, se le impone también las dificultades intelectuales implícitas en el estudio de un tema tan abstracto y tan enigmático. Quisiera comenzar trayéndole unas imágenes, unas serán leídas y otras las podrán, se las pondré después en la pantalla. Unas son visuales y unas son verbales. Entonces dice: una coincidencia muy significativa le ocurrió al actor Anthony Hopkins cuando él iba en los años, creo que era 70 o 80, él iba a representar en el teatro La muchacha de Petrovka, que era iba a filmar, era una película basada en una novela escrita por George Pfeiffer. Él estaba muy apurado, Anthony Hopkins, de tener esa novela en sus manos para poder leerla profundamente y empaparse con el personaje. Entonces él se fue a buscarla en una librería, pero resulta que todas las ediciones estaban agotadas. Era una novela que tenía un tiraje muy viejo. Y no podía encontrar ninguna copia en ninguna de las librerías que él visitó en Londres. Acuérdense que en los años 80 y todo no teníamos el internet que tenemos ahora. Y el decepcionado se fue a buscar el metro, se sentó en un banco a esperarlo y en el banco encontró un libro. Cuando él toma el libro, su sorpresa es que este libro era justamente la novela que él estaba buscando. 2 años después, él consiguió al autor y le contó pues esta sincronicidad que le ocurrió. El autor le dice: y el libro tenía correcciones en el margen de color rojo. Y Anthony Hopkins le dijo sí. Y él le dijo: ese libro lo dejé olvidado yo. Yo les voy a contar varias imágenes y después vamos para ir como trayendo la atmósfera. Dice que el pianista canadiense tan conocido por sus interpretaciones de Bach, Glenn Gould, él era muy supersticioso. En 1981, él quería sacar una nueva versión de todas estas interpretaciones, pero como era muy supersticioso, él estaba muy aprensivo de que el disco saliera justamente cuando va a cumplir 50 años. Él tenía muchísima aprensión al respecto, pero el disco vio la luz pública 2 días después que él cumplió 50 años y en ese momento a él le dio un ataque y murió. Unas imágenes más. Esto también, o sea, ocurren cosas tan interesantes, pero yo le quiero traer sobre todo de gente conocida, de gente que lo ha reportado. Después voy a darles una experiencia personal, voy a darles una experiencia de Jung y entramos en el tema. En 1898, el escritor Morgan Robertson escribió una novela que estaba basada en un transatlántico de muchísimo lujo que se llamaba Titán y que chocaba contra un iceberg. Miles de pasajeros se ahogaron porque no había suficientes botes salvavidas. El barco se llamaba Titán. 14 años después, el Titanic reprodujo
todas las condiciones de esa novela, uno ve que la gente que es más artística y que tiene más vena artística, de alguna manera reciben mejor este susurro de los daimones. Ahora quería darles una experiencia personal, ir a la de Jung, y entramos en el tema. Déjame pasar esto. Yo lo llamé lo daimónico. Lo daimónico aparece en el banquete de Platón como un ser guía que es un espíritu que acompaña y guía a Sócrates como dándole consejos. Dice que está situado justamente entre lo mortal e inmortal, pero cualquier intuición que nosotros recibimos, todas estas coincidencias, es simplemente lo daimónico como una metáfora que estamos recibiendo una información a través de los sueños, a través de otros fenómenos paranormales que no tienen una explicación o que no tienen que ver con nuestra psicología personal, porque vienen de otras regiones que son estas regiones transpersonales. Aquí le puse detrás de los muros de las creencias existe un mundo completamente diferente. Lo primero y lo que más nos cuesta es romper con nuestras propias creencias. Ok, aquí les voy a contar una historia que me sucedió con mi hija. No sé si mi hija está allá, si Tiffany está allí. En alguna de estas, es que como no puedo ver a todo el mundo, fue lo siguiente: yo estando una vez en mi casa, estaba sola y yo decía, estaba buscando como una respuesta que no lograba como definirme en tomar decisiones. Y yo decía, yo quisiera como invocar o convocar pues este ámbito de la sincronicidad o este ámbito de los sueños para conseguir una respuesta. Y no se me ocurrió, o sea, justamente el ámbito irracional. Y no se me ocurrió sino algo sumamente racional, que es que yo tenía unos acrílicos y dije, bueno, voy a agarrar, yo no tenía en aquel momento ni hojas para pintar, no tenía nada, pero me acordé que en el garaje había una tabla de madera tirada y dije, la voy a buscar, un tablón largo, y voy a dibujar sobre ese a Dioniso. Acuérdense que cuando los junguianos hablamos de dioses, son metáforas, son personificaciones de energía psíquica. No es que estamos convocando dioses ni estamos generando un neopaganismo. Es simplemente lo usamos como una metáfora, como si tomáramos un personaje de un cuento, porque nos da como toda una trama, una atmósfera, unos atributos asociados al personaje, y como Dioniso está asociado justamente a ese ámbito irracional, dije, bueno, lo voy a dibujar, es una manera como de honrar esta energía para que me dé una respuesta. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Así era el tablón. Esta es la parte de atrás, la que no estaba dibujada, pero ustedes pueden observar vetas claras y oscuras. Yo me pongo frente a este tablón y empiezo a observar formas entre lo claro y oscuro, formas muy definidas. Entonces yo dije, mira, estaré delirando, algo me está sucediendo, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Estoy haciendo un rochar allí. Llamé a mi hija Tiffany y sin explicarle lo que yo estoy viendo, yo le digo, ya que el tablón es tan largo, yo te voy a dar una tiza, dibuja lo que tú ves, sigue las trazas entre las vetas claras y oscuras, tú te sientas y yo lo hago parada en la parte de arriba del tablón, porque yo estoy viendo algo y quiero ver si tú también lo estás viendo. Procedimos las dos a dibujarlo. Aparecieron estas figuras que estaban entre las vetas claras y oscuras. Yo lo único que hice fue colorearlo. No, ahí no está dibujado por mí. Y este es el tablón completo. Este es el tablón completo. Todo eso estaba entre las tramas de las vetas oscuras y claras. Y yo misma me dije, Trudis, querías contactarte con lo irracional. ¿Tú crees que dibujando a Dioniso lo ibas a hacer? Lo irracional trajo, ese ámbito trajo algo que es lo que produce este tipo de fenómenos, que es el asombro. Y lo único que uno puede reaccionar ante eso
es tener una actitud reverencial. Yo me acuerdo que en mi casa estaba una persona que quiero mucho, su hija está acá, Vivian Dembo, que estaba Jack Dembo, y él era una persona hiperracional y con su mente de ingeniero. Yo le dije, bueno, explícame lo que estás viendo allí, explícamelo, dame una razón lógica, porque él siempre debatía esos temas. Él estaba mirando y mirando la tabla y la miraba, me dice, todavía no tengo la contestación, en algún momento cuando la tenga te llamaré. Mi hijo Alexander pasó enfrente y lo único que dijo, yo no sé qué discuten, eso se llama la memoria de la materia, y siguió. Entonces, estos son fenómenos que todos somos falibles de vivirlos si realmente nos abrimos a este mundo enigmático, porque nosotros tendemos a despreciar o descalificar todo aquello que no logramos entender. Y a veces las respuestas están cerca de nosotros y lo único que nosotros tenemos que estar es atentos, estar despiertos, como el Buda decía, estar despiertos, y reverenciar y agradecer este tipo de respuestas o este tipo de imágenes que nos llegan, porque son realmente significativas para un momento de nuestra vida. No son meras casualidades, que las casualidades pues también entran en un orden bastante enigmático. La última imagen que quiero traer por el momento es lo que sucedió con Freud y Jung, que me parece sumamente interesante. Freud está reunido con Jung y le comenta que le comenta que él no deje de sostener y de defender que el baluarte más inquebrantable es su teoría sexual. Él está diciendo eso a Jung, nunca te opongas a mi teoría sexual, eso es el alfa y el omega. Y le recomienda a Jung, que además Jung era muy presto a vivir todas estas experiencias que tildamos de paranormales, y que de alguna manera para él resultaban muy naturales, porque Jung viene de toda una familia, la madre, el abuelo, o sea, tiene varios miembros de la familia, que para ellos ese tipo de información no ordinaria la vivían con mucha normalidad. Entonces Freud está discutiendo con Jung y le dice, yo lo único que te agradezco es que por favor nos libres al psicoanálisis de la marea negra de barro que representa el ocultismo. Entonces, Freud se lo pide encarecidamente a Jung, que no vaya, que lo de él es una ciencia y que no vaya de alguna manera a contaminarlo con todas estas ideas que interesaban a Jung. Jung cuenta, y aparece también citado en un libro de Charette, que Jung atendía pues las sesiones espiritistas, que Freud empezó a atenderlas también, y le escribe a Jung, tengo que ser muy humilde, mi ibris ha sido destrozada, pero Freud no quería exponerse a eso y lo mantuvo pues muy en una secrecía. En marzo de 1909, justamente cuando existe tensiones entre Freud y Jung por muchos temas, y particularmente este es uno de los temas, pero Freud le declara a Jung esa mañana, le dice, formalmente yo te adopto como mi hijo pródigo, y yo te unjo como sucesor y mi príncipe coronado. Tú vas a llevar al psicoanálisis, tú vas a ser como Josué y yo como Moisés, y tú vas a llevar al psicoanálisis a la tierra prometida. Esa noche se reúnen cuando ellos están discutiendo, siguen discutiendo Jung sobre los fenómenos normales. Jung cuenta lo siguiente en su biografía. Dice, mientras Freud exponía sus argumentos, yo sentí una extraordinaria sensación. Me pareció como si mi diafragma fuera de hierro
y se pusiera incandescente. Y en ese instante sonó un crujido tal en la biblioteca que se hallaba junto a nosotros, que los dos nos asustamos. Creíamos que el armario caería sobre nosotros. Tan fuerte fue el crujido que él le dijo a Freud: esto ha sido un fenómeno de exteriorización de los denominados catalíticos. Y Freud le dijo: va, esto sí es absurdo. Pues no, le respondí, se equivoca usted, señor profesor, y para probar que tengo razón, le predigo ahora que volverá inmediatamente a oírse otro crujido. Y efectivamente, apenas había pronunciado estas palabras, se oyó el mismo crujido en la biblioteca. Hasta hoy no sé por qué yo tenía tanta certeza, confiesa Jung, pero yo sabía con total exactitud que el crujido iba a repetirse. Freud me miró horrorizado. Yo no sé qué pensaba o qué miraba. En todo caso, este hecho despertó su desconfianza hacia mí y yo tuve la sensación de haberle hecho algo malo. Bueno, entonces, ¿están oyendo allí? Sí. Ah, ok. Jung estaba particularmente convencido de la necesidad de buscar, o sea, Jung decía, con Freud no puedo hablar con esto, no todos me van a recibir cómo manejar estos fenómenos que para Jung eran muy comunes. En su libro Recuerdos autobiográficos, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, narra muchos de ellos, algunos se los iré diciendo en el transcurso pues, del seminario. Para Jung era un lugar muy común y era entendible tanto la posición de Freud como la de Jung, porque Freud estaba trayendo a luz una nueva ciencia, una ciencia que estaba siendo muy atacada y no podía permitir justamente, Jung se interesaba por todos los fenómenos, porque para Jung todos los fenómenos están relacionados pues con la psique, todo tiene que ver con el hombre, con su quehacer, con su creatividad. Entonces Jung no era un hombre prejuicioso y se dio la libertad de investigar fenómenos que en aquel momento pues podían ser bastante criticados. Jung estaba convencido, un momentico que se me fue aquí una, que sí quería decirle. Jung estaba convencido que él necesitaba trabajar e investigar más este orden enigmático. Él le había interesado de sobremanera porque a lo largo de su vida él protagonizó y testimonió numerosos sucesos que escapan a cualquier lógica racional. Pero Jung dijo, Jung nunca se fue a dirigirse, a pesar de que investigó los místicos, a pesar de que estuvo en sesiones espiritistas, él no se buscó al profesor Albus Dumbledore de Hogwarts. Él decía, tengo que buscar a alguien que realmente pudiera darme un sustrato teórico de todos estos fenómenos que se están viviendo y que tienen que tener cabida en mi psicología. Y sincronísticamente, cuando Jung empieza a trabajar esto en el año 28, 29, a un par de años después, se le cruza en camino pues la persona más idónea, que fue Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli fue uno de los padres fundadores del paradigma del universo subatómico y ganador del Premio Nobel de Física de 1945. Pauli está pasando por una situación personal sumamente grave, sumamente dolorosa. La madre se acaba de suicidar al enterarse que el padre de Pauli la estaba engañando. Pauli se casa en venganza o en esa descompensación psíquica que estaba viviendo con una cabaretera. Esto dura apenas unos meses, él comienza a tomar y alguien le recomienda que se vaya a ver con Jung. Jung se entrevista con él
le parece como que este hombre viene con muchísimo material arcaico, con muchísimas cosas que movilizan mucho a Jung, y Jung le dice, lo refiere con una colega muy joven de él, Rosenbaum, que sea su analista, y él mantiene con él conversaciones sobre este tema que le atañen. Y sincronísticamente, la contribución importante de Pauli a la física era el descubrimiento de un patrón abstracto que se oculta bajo la superficie de la materia atómica y que determina su comportamiento de un modo acausal. En ese sentido, el principio de Pauli crea un paralelo con el principio de sincronicidad de Jung, que son estos eventos que se dan en el mundo de adentro y de afuera, que lo vamos a ir viendo. Los dos coinciden en esa búsqueda de estas conexiones acausales. Incluso Pauli en aquel momento propuso de un elemento neutro que llamaría el neutrino, que no se había descubierto, pero que lo anticipó como 25 años antes que se descubriera. Jung y Pauli se reunieron durante muchísimo tiempo, fueron amigos casi 25 años, se cartearon durante ese tiempo y se han escrito muchos libros de este encuentro, porque incluso Pauli le entregó como 1500 sueños, de los cuales Jung usó 400 para su libro Psicología y Alquimia. Jung, por otra parte, también se interesó sobre fenómenos paranormales llevados a cabo por el botánico norteamericano Rhine en el laboratorio parapsicológico de la Universidad de Duke. Entonces Jung también se carteó con Pauli, con Rhine, al que conoció en 1937. Y Rhine fue quien acuñó en 1935 el término de percepción extrasensorial y realizó muchos análisis estadísticos sobre la telepatía, precognición, clarividencia y psicoquinesis en la Universidad de Duke. Jung estaba particularmente convencido de la necesidad de la concurrencia, de los nuevos paradigmas, de lo que está sucediendo, de abrirse a una ciencia que no fuera la ciencia tradicional o la física tradicional, que vamos a después ver la diferencia entre la física newtoniana y la cuántica, porque la cuántica le abre un mundo que es un mundo muy parecido, y cuando yo se los hable en el próximo encuentro, es un mundo muy parecido y muy sorprendente y parecido al de Alicia en el País de las Maravillas, donde se han descubierto cosas que rompen con creencias sostenidas durante muchísimo tiempo y están en conflicto con la ciencia tradicional, cuando no debería estar en conflicto, sino que son complementarias. Y eso se los voy a explicar tratando de que sea lejos de una clase de física, porque lo importante es enseñarles un material que resulta asombroso y que además todos las personas que han trabajado en ello son personas reconocidas, son ganadores de premios de física. Por eso quise meterme a enfrentarme a la ciencia tradicional con estos personajes y dejo de lado lo que ha sabido la mística desde hace miles de años atrás, dejo de lado todo lo que es el mundo de el esoterismo, porque esta no es la idea es justamente entrarle a la ciencia dura con la ciencia actual. Y se los iré poniendo de una manera bastante ilustrativa para poder transmitir el fantástico mundo que nos han traído los nuevos paradigmas. Isa, cierra el micrófono, por favor. Es interesante porque Jung, teniendo la intuición que son los físicos los que lo van a poder ayudar a desarrollar sus ideas,
Él se reunió desde muy tempranamente, en 1911, con Einstein. Einstein fue invitado a cenar a casa de Jung en varias ocasiones y tuvo una influencia sustancial sobre el pensamiento de Jung. Y escribe Jung: fue Einstein quien en primer lugar me hizo pensar sobre la relatividad del tiempo y del espacio y su condicionalidad psíquica. O sea, de alguna manera, Jung se dio cuenta que con las teorías de Einstein podía unir o al principio, por lo menos, ser sustentable la idea de sincronicidad, porque la sincronicidad es una rasgadura, es una ruptura del tiempo y el espacio, de este tiempo y el espacio lineal. Sin embargo, después de 30 años, este estímulo inicial que le había dado Einstein me condujo a mi relación con el físico y profesor Pauli y mi tesis sobre sincronicidad psíquica. Jung trabaja con Pauli como 20 años antes de publicar un libro sobre la sincronicidad, en la cual Pauli escribe un ensayo y Jung introduce su tesis de la sincronicidad en 1952. O sea, él está con Pauli en el año 30, 31 y hasta el 52, 20 años después, es cuando tienen la tesis más avanzada que pueden hacerlo público. Pauli también experimentó extraños efectos con su sola presencia que llegaron a conocerse como el efecto Pauli, los cuales se iban acumulando por montones. Los físicos que trabajaban con él en la universidad llegaron a pensar que la presencia de Pauli en el laboratorio e inclusive su cercanía producía daños irreparables a los equipos de laboratorio. Stern, un colega, se vio obligado a tomar medidas desesperadas. Decidió que la única manera que podía proteger su laboratorio del efecto Pauli era prohibir la entrada al propio Pauli. Por su parte, Pauli era un ferviente creyente del efecto que generaba su presencia y se cuestionaba si él emanaba cierta clase de poder. Incluso hay historias de Pauli que Pauli tenía una predilección muy particular, lo movilizaba mucho un número que era el 137. Para él era el número cósmico, es el ADN de la luz, incluso la palabra cábala suma 137, y Pauli estaba muy obsesionado con ese número. Tan es así que cuando en una oportunidad, la última oportunidad, él enfermó, y cuando lo llevan a la habitación, era la habitación 137, y Pauli dijo: yo sé que no voy a salir más de aquí. O sea, Pauli, no, todavía aquí no nos metemos en el universo subatómico. Y pasó algo muy interesante, porque yo estoy leyendo en un libro de uno de los personajes que más ha contribuido a la unión entre psique y materia, a trabajar la sincronicidad. Escribió un libro justamente que se llama Sincronicidad entre psique y materia, un físico que se llama David Pitt, y él cuenta algo que le pasó a él también bastante extraño. Lo que le sucedió es que él fue invitado a Zurich cuando se cumplió 50 años del Instituto Jungiano. Y él dice que él llegó a Zurich, la habitación de su hotel no estaba lista, y él se fue a sentar en un café y estaba bastante preocupado porque él dejaba un poco como que la inspiración le bajara para poder él armar la charla que iba a dar. Él prefería como la espontaneidad, el momento de inspiración, y él había manejado pues toda esta teoría junguiana. Pero él decía que estaba muy preocupado porque faltaban unas horas para poder dirigirse a su público en el instituto, y no podía, y se sentía que estaba muy trancado y que nada le venía, estaba realmente bloqueado.
Cuando él regresa al hotel, le dicen, bueno, aquí está su habitación, y le entregan la habitación 137. Entonces él decía, entonces no me toca hablar de Jung, me toca hablar de Pauli. Cuando él está en la reunión y él está hablando y cuenta lo que le sucedió y se pone a hacer unas fórmulas en el pizarrón, alguien le dice, una voz de un anciano le dice, eso no es así, verás. Cuando termina de dar su charla, se le acerca al anciano y le dice, Pete, ¿cómo me dices eso? ¿Por qué me dijiste eso? No, porque yo soy el ayudante de Pauli. Él es el que había trabajado con Pauli. Entonces, fíjense que cuando ocurren las cosas hay como una red, como un campo, que es lo que los físicos están buscando, pues el campo unificado. Hay un campo que empiezan a ocurrir cosas que se van ligando una a las otras. A ver, es que tenía aquí, espérense un segundo. Ajá. Ok, el efecto Pauli. Ok. Para Jung era muy importante y para Pauli que tienen que unir, la física tiene que unirse con la psicología porque si no, no iba a poder avanzar. Y Pauli también concluyó que resultaría muy satisfactorio si la física y la psique pueden ser asumidas como aspectos complementarios de una realidad. Por ello que Jung dijo que es de la mayor importancia unir y tener mientras más ojos y mientras más se abra y no se cierre a un sistema único, cerrado, clausurado, sistemático. Jung más bien se abrió y se nutrió de muchísimas disciplinas. Se nutrió de la física, se nutrió la química con los alquimistas, se nutrió de la literatura, se nutrió del arte. Jung también estudió profundamente la astrología y hizo un estudio, creo que eran 800 parejas, para ver su conjunción, cómo está Sol y Luna en sus cartas astrales. Eso nos pueden explicar mejor las que saben de astrología. Yo soy simplemente una diletante, pero también la astrología funciona por sincronicidad. Así que es importante destacar eso. Entonces Jung se abrió a muchísimos campos porque él sentía que mientras más ojos podemos acercarse a tratar de darle vuelta al misterio, pues más podemos conocer parte de su acción, sino desentrañarla, pero por lo menos enriquecer nuestra visión y abrir nuestra mente. Para Jung, esta alianza sería de mayor provecho para explicar algo que es muy difícil de explicar, que es la unión entre psique y materia. Eso se los voy a dar mañana, en la próxima, disculpen, en el próximo encuentro. Vamos a hablar pocos conceptos básicos. Realmente les voy a dar 4 conceptos básicos: inconsciente colectivo, arquetipo, la sincronicidad y el ámbito psicoide. O sea, muy poco concepto básico porque mi interés es justamente que ustedes puedan abrirse a todas estas posibilidades, pero de un ámbito del saber que tiene el respeto y el reconocimiento. Jung propone un cambio de énfasis en lugar de desechar muchas de nuestras experiencias por no hallar una explicación causalista. En el caso de fenómenos sincronísticos, lo que tenemos que hacer es justamente reconocer que existen y explorar el significado de los mismos. Porque aquí no se trata la diferencia entre la casualidad y la sincronicidad, es que esto que nos ocurre tiene un significado profundo para nosotros. No es simplemente el fenómeno de la casualidad, que pienso en alguien y me llama, que cruzo con una persona que yo estaba buscando hace tiempo, sino que me cayó un libro en las manos. Ay, qué casualidad, lo estoy buscando. No,
la sincronicidad va más profundamente. ¿Cuál es el significado simbólico de este encuentro? ¿Cuál es el significado simbólico que yo estoy buscando una respuesta y me aparece a través de un libro, de una película, de una conversación que escucho? Porque además de maravillarnos ante estos hechos que no tienen ninguna explicación de causa y efecto, además de producir el asombro y de maravillarnos, lo importante también es ver cuál es el mensaje que nos trae. ¿Qué es lo que eso significa en nuestra vida? Muchas veces las personas que más influyen en nuestra vida son encuentros que no son permanentes, sino que entran a nuestra vida, nos llevan estas vivencias, estos encuentros o estas vivencias, nos llevan a abrir puertas que vamos a cruzar solos y no con ellos. Entonces nosotros tendemos a aferrarnos a esta persona, ¿para qué vino? ¿Para qué me movió el piso? ¿Para qué me lo encontré? ¿Qué mensaje me trajo? ¿Por qué de alguna manera se enlazó conmigo y después desaparece? Porque su función era justamente, y también podemos ser nosotros función del otro, y eso lo veo con frecuencia en terapia, que entran en nuestra vida y nuestra vida no vuelve a ser la misma, pero no lo hacen para quedarse. Allí está nuestras protestas frente al apego, allí está el no poder apreciar el mensaje, sino posesionarnos de las cosas. Entonces es muy importante diferenciar la casualidad con la sincronicidad, justamente tratando de tener una visión más simbólica. Cuando nosotros buscamos respuestas, cuando las respuestas no están a mano, como ahora en estos momentos de gran incertidumbre, las respuestas las podemos encontrar en los sueños, en un encuentro, en la intuición, y más todavía ahora que estamos en esta situación de encierro, el inconsciente se está haciendo más activo. Nosotros queremos distraerlo muchas veces, metiéndonos en 10.000 cosas, estando todo el tiempo conectados en la tecnología, y está bien porque la tecnología nos ha ayudado muchísimo durante este proceso de conectarnos de alguna manera con el otro, pero también nos puede distraer de tener la oportunidad de revisarnos, de conectarnos, de ver las emociones y evaluarlas, y de las imágenes que van surgiendo, de ver estas casualidades significativas que van ocurriendo. La sincronicidad es vista para Jung como un momento creativo, es una experiencia creativa que se cruzan tiempos diferentes al tiempo lineal, porque el tiempo cronológico es el tiempo que va desde el nacimiento hasta la muerte, pero no es un tiempo que va marcado por los eventos diarios, por los eventos superficiales, pero los griegos incluso traían otros tiempos, tenían la profundidad de otros tiempos, que era el tiempo kairos, que es el tiempo oportuno, es un tiempo profundo, es algo que se nos cuela como para decir, este es nuestro momento, esto es una oportunidad que se abre, esto es un encuentro que puede tener un significado. Ese es el tiempo profundo. Y hablan también de otro tiempo, que es el tiempo ayón, cuando nosotros nos conectamos con la eternidad, con ese tiempo que no es tiempo. Me acuerdo Platón que tiene una descripción muy bella del tiempo, que él dice que el tiempo cronológico lo que es una imagen móvil de la eternidad. Pero realmente esto no, Jung y Pauli se meten a estudiar y a proponernos otras teorías del tiempo, esta ruptura
en lo cual nosotros vamos a penetrar, o son grietas que se abren en el tejido de la eternidad cuando se cruza con nuestro tiempo cronológico. Yo quería hablarles, entrar un poquito en la sincronicidad. Mi nieta se me fue para cambiarme las imágenes. Emily, a ver un segundo, a ver si puedo hacerlo, si no, déjame buscarla un momentico. Emily, ajá, pónmela para hablar un poco de la sincronicidad y le damos como, para ponerme la sincronicidad, el otro, mami, el otro que había. No aquí, sino sal para el, porque el otro es la física cuántica que la vamos a ver en la próxima, el próximo encuentro. Acá. Ok. Siéntanse realmente con toda la libertad, porque esto crea muchas dudas, esto genera muchos interrogantes, de que podamos ir dilucidándolos, conversándolos en la medida que les van surgiendo. Vamos a hablar entonces ya de lo que es la sincronicidad, y es esta entrada o esta coalición de estos dos tiempos, que es el tiempo cronos con este tiempo profundo. Y me encanta esta cita de William Blake, porque esto es lo que sucede, que es para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. William Blake también dice que cuando las puertas de la percepción se abren, nosotros vemos el mundo como realmente es, infinito. Y cuando vaya a finalizar el tema de la sincronicidad, les voy a dar algunas de las técnicas o situaciones en las cuales nosotros podemos favorecer esta rasgadura o esta ruptura en el tiempo y en el espacio. La sincronicidad, yo la definió, ¿sí? ¿Puedes decir otra vez lo del tiempo cayón y el tiempo, eso es griego? Hay un tiempo que es el tiempo cronos. Cronos, acuérdense la imagen de Goya, que sale Saturno devorándose a sus hijos. Cronos es el tiempo devorador, es el tiempo de Saturno, es el tiempo que nos lleva en estas etapas de la vida, de la niñez a la adolescencia, a la adultez, a la madurez, a la decrepitud y a la muerte. Ese es el tiempo cronológico, es el tiempo que marca nuestro reloj. Y hay otro tiempo. Yo les voy a dar esta imagen, se las voy a adelantar, porque de verdad que los artistas hablan mucho mejor que nosotros los analistas o filósofos. Los artistas realmente, o sea, en todas las artes, son capaces de expresar lo que para nosotros es un concepto largo de desarrollar. Aquí está. No sé si lo pueden ver, ven toda la imagen de Remedios Varo, este cuadro. ¿Lo están viendo? Ajá. Sí, sí. Ok. Ella escribe sobre este cuadro, ella tiene los dos tiempos. Es que yo no lo puedo leer desde allí porque me tapa la pantalla, la voy a buscar acá en las cartas de ella, en el libro de ella. Fíjense que ella tiene allí un tiempo que es el tiempo de Cronos, que está marcado por los relojes. Y ven hombrecitos que están vestidos de distintas épocas, pero están atrapados en las cárceles de sus relojes. O sea, están atrapados en la cárcel que constituye cada uno en su tiempo cronológico. Y a ella le entra, bueno, los surrealistas vivían muy conectados con ese ámbito transpersonal y lo favorecían continuamente. Ahí está realmente la verdadera creatividad. Cuando veamos la creatividad visionaria, vamos a hablar un poco de cómo muchos de estos artistas o escritores o científicos vivieron esta entrada de una información que no es la que ellos tenían, que no corresponde con sus vivencias. Fíjense que a ella le entra un tiempo circular
en un tiempo circular y a la vez en espiral, entra a través de la ventana y le hace comprender muchas cosas al mismo tiempo. A mí me parece una imagen maravillosa porque esto es lo que es. El tiempo Cronos nos lleva como a ir entendiendo las cosas como se nos van presentando y no tenemos como el big picture que llaman, o sea, de alguna manera no tenemos el panorama completo. Lo que el Cronos nos va trayendo son como los pedacitos de un rompecabezas que tenemos que ir armando. En cambio, este tiempo eterno, que es el tiempo Ayón, que se puede manifestar a través del Kairos, que es el tiempo oportuno. En ese momento surge el instante, es el instante oportuno en el cual se nos presenta un saber que va más allá de estos pedacitos del rompecabezas, de esta fragmentación, y podemos comprender todo al mismo tiempo. Aquí tengo otra imagen para que puedan entender muy bien estos tiempos. Como les digo, los literatos, los pintores, nos brindan estas experiencias de una manera mucho más ilustrativa que cualquier concepto que pueda traer. Escribe Borges en el Aleph. Borges se encuentra un punto, escribe en este cuento Aleph, se encuentra un punto misterioso que está escondido debajo de una escalera en el sótano. Ese es el punto que él llama, Borges era muy interesado en la cábala y muy interesado en todos estos fenómenos que exceden pues las explicaciones racionales. Él va a la parte inferior y dice que de repente se encuentra el diámetro de un Aleph, hay un punto con el diámetro de un Aleph, donde todo el espacio cósmico está allí, sin disminución de tamaño, cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi la muchedumbre de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto rojo, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándome en mí como un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi un traspatio de la calle Soler, las mismas baldosas, y él va diciendo, todo lo que él va viendo es algo como si tuviéramos el panorama completo de una vez. Es un retrato acabado de un momento de nuestra vida, es una revelación, es como un rayo relampagueante. Yo creo que los astrólogos, si está uno allí, por favor que nos aporte después, es como un momento de Urano que entra así sorpresivamente, nos ilumina, y esta habitación que era negra o que no entendíamos, de pronto nos trae una información y empezamos a ver cantidad de cosas que con el ojo cotidiano, con el ojo común, no lo podemos ver porque no estamos condicionados a llevar una vida rutinaria, una vida de hábitos, una vida que nos han cerrado la mente. Esto es real, esto es irreal, esto es racional, esto es irracional, teniendo este tono peyorativo hacia lo irracional. No hables de esto, esto no tiene ningún sentido. Y más bien nos están cerrando la mente a desechar mensajes que nos están llegando y que realmente no los estamos asumiendo. Y las respuestas más certeras son aquellas que vienen dadas por la intuición. Las respuestas más certeras son aquellas que vienen dadas a través de estos encuentros significativos, a través, pues, de estas cosas que ocurren y que rompen con todo lo dado, con todo lo establecido. Jung define la sincronicidad de dos maneras. Uno lo llama coincidencias significativas y el otro es un principio conector a causal. O sea, hay dos cosas que se van conectando
pero que no tienen ninguna causa. ¿Cuál es la causa? Y ahora vamos a ver cuál es la causa de que yo esté buscando una respuesta o Anthony Hopkins está buscando el libro, no lo consigue, va y se sienta y el libro lo tiene allí en la estación del banco, lo encuentra. Y no solamente es cualquier libro, sino es el libro del propio autor. Entonces no tienen explicaciones causales, y no tienen explicaciones causales porque simplemente que con nuestro conocimiento de la actualidad nosotros no podemos explicarlo. Eso no quiere decir que en el futuro puedan tener, pero nosotros en este momento con nuestro saber no podemos aproximarnos y dar una explicación por qué Anthony Hopkins encuentra esto. Hay una historia muy importante que sucedió en Nebraska en el año 50 y pico. Yo después le voy a buscar los datos, que salió en todos los periódicos, que había una iglesia en la que iba a cantar, a actuar un coro que se iba a presentar a las 7:15 de la noche. El coro estaba formado por 15 personas y iban a ensayar esa noche. Y resulta que a las 7:15 o a las 7:10 estalla en la iglesia, o sea, algo explota, la iglesia cae y está totalmente derruida. Y no hay ningún daño, no se causó ningún daño. Déjame ver, tengo el libro acá, donde sale el caso. No causó ningún daño y resulta que cada una de las 15 personas que iban a asistir esa noche a la iglesia, no lo veo aquí por acá, esa noche a la iglesia tuvo un inconveniente. Uno se dilató con su hijo para acostarlo, el otro la ropa estaba sucia. Cada uno de los 15 integrantes de ese coro se salvó extrañamente porque se retrasaron. Entonces uno se pregunta, pero 15 personas se hayan retrasado y se hayan salvado de un desastre. Entonces hay cosas que a uno lo dejan pensando, pero que nosotros tendemos justamente a desechar. A ver si está aquí. ¿Dónde está? Para que... bueno, ya después se los daré. Es una iglesia, yo sé que quedaba en Nebraska. Entonces, Jung define esto un principio conectora causal. Es una conexión misteriosa entre la psique individual y el mundo material que está fundamentado en el hecho de que solo son dos formas diferentes de energía. Entonces, Jung define la sincronicidad de estas dos maneras, como les puse esto, y dice Jung, creo sencillamente que alguna parte del yo y del alma no está sujeta a las leyes del espacio y del tiempo. Y eso justamente lo que Einstein va a decir, que el tiempo tiene una flexibilidad. Eso lo vamos a ver cuando expliquemos pues, la teoría de la relatividad y lo que es el tiempo en la teoría cuántica, que es una cosa pues mucho más loca de todo lo que pudo haber soñado Jung. Una de las cosas cuando yo empiezo a leer pues todos los nuevos postulados que lamento es que Jung tuvo la intuición y no vivió para poder ver todas estas nuevos experimentos o estas nuevas conclusiones a las que ha llegado la cuántica y que también para la física siguen siendo misteriosas. Entonces Jung nos ofrece esto. Está el espacio, está el tiempo, o sea que hay que tomar los 4 parámetros. Está la causalidad, que es lo que como nosotros lo manejamos, que es el mundo macroscópico. Si yo agarro esta agua y la tiro al suelo, pues va a regarse el agua, se va a caer y es totalmente explicable el hecho. Eso es una causalidad, pero también está la sincronicidad en juego y que habrá que tomar en cuenta. No solo es posible, más bien bastante probable, que la psique y la materia sean dos aspectos diferentes de una y la misma cosa,
Los fenómenos de sincronicidad apuntan, a mi parecer, en esa dirección, pues que lo no psíquico pueda comportarse como psíquico y viceversa, sin que exista una conexión casual entre ellos. O sea, no puede ser que algo que yo piense, algo que yo sueñe, algo que yo, una fantasía que me venga, yo la concretada en realidad, la vea en el Lucy, mundo cierra material. el micrófono. Lucy, Ajá. Bueno, solamente les voy a adelantar un poco más, me gustaría también escucharlos porque no quiero atiborrarlos de información. Trudy, perdón, Trudy, ¿puedes repetir lo último que tenía interferencias? Lo último que acabas de decir. Esto lo estoy leyendo lo que puse en la pantalla. La conclusión. La conclusión de que existe, Ajá. o sea, dentro de nosotros podemos tener un sueño, podemos tener una fantasía, nos puede sobrevenir una idea, y de pronto encontremos esto en el afuera. Entonces, esto es lo que Jung va, y yo me voy a extender más la próxima vez, de que hay una comunicación entre el adentro y el afuera. ¿Y qué es lo que dice Jung? Jung dice que los arquetipos, después les daré la definición de arquetipos, pero que los arquetipos, o sea, estas unidades constitutivas en nuestra psique, son transgresivos. ¿Qué quiere decir que son transgresivos? Que existen, a ver si tengo el cuadro y me adelanto un poquito a esto, que existen en el afuera y en el adentro, o sea, a ver, no lo tengo acá, lo tengo en conceptos. Emily, ya lo tengo en conceptos, déjame buscarlo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que las cosas se nos pueden presentar, o los contenidos, o necesito uno que se llama conceptos, mami, pero hay que abrirlo acá. ¿Cómo abro uno nuevo? No está allí. Ajá, uno que concepto. Ok, ábreme acá. A ver, conceptos. Ok. Aquí no, me voy a adelantar y les voy a dar esto. Sí, gracias, mi vida. Ok, aquí tienen lo que es el inconsciente colectivo, o también se llama psique objetiva, autónoma, arquetipal. Es el estrato más profundo de la psique que es común a toda la humanidad. O sea, de alguna manera son experiencias que son comunes. Y esto es una información que el inconsciente colectivo es equivalente a al campo cuántico. Es un campo de información. Es un campo de información donde está la información de todo lo que fue, es y será, porque no está condicionado ni al tiempo ni al espacio. Por eso, cuando nosotros tenemos conexión con el inconsciente colectivo y los visionarios, pues la tienen, tienen una conexión muy amplia con el inconsciente colectivo, les llega una información que tiene que ver con el futuro, que eventualmente se va a dar. Por ejemplo, Julio Verne, Leonardo da Vinci, eran personas muy visionarias y de alguna manera están en contacto con ese sustrato de información de todo lo que fue, es y será. Los arquetipos son elementos universales, eternos y heredados, que se manifiestan a través de imágenes simbólicas. ¿Qué quiere decir esto de una manera más sencilla? Déjenme buscarlo de una manera más sencilla de decirlo, que dice, en todas las culturas vamos a ver que hay tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. Hay figuras arquetípicas, por ejemplo, mamá, hijo, papá, el Dios,
sabio, el diablo. Todas las culturas tienen mitos de creación, todas las culturas tienen un dios, todas las culturas tienen una figura diabólica. Lo que pasa es que cada cultura la reviste con otro ropaje, pero son situaciones arquetipales. Hay acontecimientos arquetípicos, por ejemplo, el nacimiento, la muerte, la separación de los padres, el cortejeo, el matrimonio. Cada cultura tiene rituales específicos para estos pasajes. Nosotros hoy lo vemos como algo muy común porque estamos conectados simultáneamente con el todo, pero en estas civilizaciones primigenias, cuando no existía pues el internet, cómo es cada cultura en distintas partes del mundo, en las coordenadas más diversas, creaban rituales justamente para todos estos acontecimientos. Hay objetos arquetípicos, por ejemplo, agua, sol, luna, peces, animales predadores, serpientes. Uno se pregunta, ¿por qué todo el mundo tiene sueños de serpientes cuando nosotros, citadinos, no estamos en contacto con las serpientes? Entonces, porque son de alguna manera imágenes arquetipales que están cargadas de significados para la humanidad. Y termino con este cuadro, porque me parece que esto es lo más claro. Entonces tenemos, Jung tomó un ejemplo de, vamos a decir, el espectro lumínico. Él decía, supónganse si los instintos están en el infrarrojo, lo instinto tiene que ver con los síntomas físicos, las percepciones instintivas, tiene que ver con nuestro cuerpo. En el otro lado, en el otro espectro, está en el arquetipo, que tiene que ver, es el promotor de todo lo espiritual, de los sueños, de los conceptos, de las imágenes o fantasías. O una manera sencilla de decirla es que el arquetipo es la imagen del instinto. Pero en medio de los dos, Jung habló, y eso me voy a extender más más adelante, es que existe un ámbito psicoide, donde está presente el cuerpo y la psique, es lo más profundo. Y de allí es donde surge, es el ámbito psicosomático. Cuando nosotros hablamos de enfermedades psicosomáticas, estamos viendo la influencia que tiene la psique sobre nuestro cuerpo. Y ese es el punto más profundo, que es el ámbito psicoide, y de allí donde se une psique y materia, surgen las sincronicidades. No se preocupen que yo les voy a ir desarrollando todo esto, porque como les digo, son complejos, son conceptos complejos, porque todo lo que nos acerca al misterio son ámbitos no transitados, tratamos con rutas nuevas, con instrumentos nuevos, pero ¿cómo lo pueden experimentar ustedes? Ustedes no necesitan conocer todos estos conceptos para experimentarlos. Yo se los estoy dando como facilitándoles ciertos instrumentos, pero realmente más en conexión puede estar una persona perteneciente a un pueblo primitivo, que no tenga ninguna cultura, puede estar más en conexión con esa naturaleza misteriosa, con estos grandes sueños, con las intuiciones, con las sincronicidades, que un académico de Harvard. Más bien yo creo que el conocimiento y el conocimiento supraespecializado en nuestra época nos va alejando de lo natural, de la natura, de la naturaleza, y no hay que olvidar que sí que es naturaleza. Yo creo que sería conveniente dejarlos hasta acá para no aturdirlos. Quisiera escuchar si Patricia puede leer alguna de las preguntas. Con gusto pues trataré de abordarla. Bueno, acá una persona le gustaría saber si puedes recomendar una bibliografía para repasar esta clase. Este es un comentario de Johnny Gablovsky. Y Beatriz Rojas dice, Trudy, si el inconsciente no tiene espacio ni tiempo, la sincronicidad no se puede comprender desde allí. ¿Qué se expresa desde allí? Para ser comprendido un evento que solo puede ser comprendido de esta manera. Esas son las dos comentarios que tengo.
Sí les voy a dar una bibliografía, yo estoy llena creo que este libro de David Pitt, Sincronicidades, puente entre mente y materia. Yo también lo traté en mi libro Anima Mundi, leer la sincronicidad, el ensayo Sincronicidad escrito por Jung, incluso un libro sencillo de leer y donde pueden enfrentarse a todo el desarrollo y al mundo de Jung, de todos estos fenómenos diferentes a lo que nosotros solemos oír. Es su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Aquí tiene un libro biográfico. Él incluso dijo, yo no quiero hablarle de los eventos externos porque para mí no tienen importancia. Para mí es hablar de estos eventos internos, de las cosas que le han ocurrido desde muy pequeño y cómo él fue desarrollando todas las ideas. Jung se movió en todos los ámbitos, habló, como le digo, con personas desde los físicos, brujos, se fue a la India, vino a América a hablar con los indios americanos. O sea, él quería conocer de primera mano muchas de las visiones porque él sentía que realmente necesita sustentarse de todo aquello que pueda enriquecer esto que él está viviendo. Yo en algún momento les voy a hablar justamente del inconsciente colectivo, cómo él desarrolló ese concepto, cómo le vino a través de sincronicidades y de sueños, y podemos ir aclarando temas. Piensen realmente en las dudas que tengan, escríbanlas. La próxima clase entraremos entonces en ver estos mundos de la cuántica, que realmente es entrar al mundo de Alicia. Realmente es fascinante. Piden si podemos mandar la bibliografía por correo electrónico. Por allí Susana Wanich puso en la cámara uno de los libros. ¿Cómo se llama el libro? Vuelven a preguntar, Sincronicidad de David. Y Susana Blaja pregunta, por favor, muestra el libro de Pitt. Aquí está, miren. Yo no sé si Susana Wanich lo había mostrado. Acá hay un libro, está en inglés, es el libro del tutor de mi tesis de grado, con mucho orgullo. También les voy a contar después eventos sincronísticos que sucedieron allá. Mi tutor de tesis del doctorado fue Roderick Main. Acércalo más, por favor. Escribió un libro, ¿lo están viendo? Que se llama Jung, sobre sincronicidad y lo paranormal, donde además él extrae de todas las obras de Jung las citas relacionadas con ese tema. Entonces, por ejemplo, tiene, por ejemplo, visiones de estados alterados de conciencia, la vida después de la muerte, los platillos voladores, la sincronicidad, la parapsicología, la astrología, el I Ching. O sea, él tiene apartados donde desarrolla y separa por temas todos los escritos de Jung. Él se llama Roderick Main. Y como les digo, David Pitt se dedicó profundamente a estudiar este fenómeno. Y por supuesto hay otros libros, pero yo solo voy a ir escribiendo, ir a Progrof, pero yo creo que estos son los que se aproximan a este tema de una manera bastante exhaustiva. Yo después les voy a recomendar otros, y los que les interese después la cuántica, también aquellos que hacen trabajo sobre la cuántica, aquellos que han trabajado sobre la sincronicidad y la cuántica. Espero que realmente haya sido estimulante, que yo haya podido transmitir esto que me parece así como inefable, inabarcable, pero que mi intención es justamente estimularlos a prestar atención
a todos estos mensajes porque tienen un sentido. El hecho que no podamos explicarlos exhaustivamente no les resta su valía. Esos son como los regalos de los dioses, del cosmos, de esta psique que va más allá, porque la mente no es el cerebro. El cerebro es el aparato receptor y la mente es como las ondas electromagnéticas que les mandan la señal a su aparato de televisión, a su aparato de radio. La mente va mucho más allá del cerebro. El cerebro es el órgano receptor. Vamos a ir entonces en la próxima clase, en el próximo encuentro, a seguir dilucidando este tema y después hablaremos pues de los visionarios y de la manera como se nos va a manifestar en la vida diaria y cómo se le ha manifestado a mucha gente que ha pasado a la historia y cuyos inventos o cuyas obras tienen mucho que ver con estos ámbitos psicoides. Buenísimo, Trudy. Gracias. Bueno, a la orden. Excelente, Trudy. Gracias, Muchas una gracias. maravilla. Gracias, gracias. Y no dudes si tienen Gracias, Trudy. Una lo que surja, escríbanlo y lo que esté en mis manos, en mi conocimiento, poder ayudarlos a discernir, los ayudo, como llevar un poquito de la luz en la oscuridad, pero es una linternita en una oscuridad que sigue siendo muy grande, pero no por eso inexistente. Gracias, Trudy. Gracias. Gracias, Trudy. Chao. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hola, Tiffany. Nos vamos al mundo de Alicia. Gracias, Trudy. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, chao, Trudy. Chao. 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 Trudy, muchas gracias. Chao. Chao. Maravilloso. Emily, ¿cómo me salgo de...? Wow. No, vamos a ver si me despido. Creo que ya se salieron.